Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy día quiero compartirles una frase que ha resonado mucho en mí, y es: donde hay cruz pero hay paz es porque hay gloria de Dios. Y es que, hermanos, estamos ya a punto de iniciar una Semana Santa en medio de una cuarentena que nos deja muchas lecciones y sin duda nos seguirá dando muchas lecciones por aprender. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa incertidumbre, yo les invito a hacer un momento de silencio, a apagar la televisión, a dejar de ver un poco de noticias y abrir nuestro corazón, abrir la Biblia y decirle a Dios: ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que quieres dejar en mi corazón? ¿Cuáles son las lecciones que yo voy a dejar y voy a aprender en el medio de esta crisis? Invitarlos que ahí a través de la meditación, de las palabras de Dios, podamos agarrarnos de la roca firme que es Cristo, a ver ese Cristo, a ese Dios de Abraham, a ese Dios de Jacob, de Moisés, que abrió el mar rojo, ese Dios de lo imposible. ¿Acaso ese Dios de Moisés no es capaz de parar una pandemia? ¿Acaso ese Dios de Moisés no es capaz de cambiar y transformar tu realidad, por dura que sea, por difícil que sea de transformar? Yo no sé cuál es tu realidad. Yo no sé cuál es aquella situación a la que Dios hoy te invita a llevarla ante la luz del Espíritu Santo. Y que ante el Dios poderoso, el Dios de Moisés, de Abraham, de Jacob, Él es el Dios de lo imposible, el que puede transformar esas realidades. Vamos a pedirle a ese Dios de Moisés que nos mande el Espíritu Santo. Padre Celestial, estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, por esa infinita misericordia que has mostrado a todos nuestros padres, a nuestros antepasados, por esa misericordia que muestras en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, por esa sangre bendita, yo te pido que mandes el Espíritu Santo sobre mi vida, sobre la vida de las personas que hoy me acompañan y me escuchan, para que pongas paz, para que mandes ese Espíritu Santo que ponga discernimiento y el gusto por la palabra de Dios. Que más que contemplar a una persona, a un humano, puedan contemplar tu rostro a través de esta palabra, Señor. Que todo sea para gloria tuya, Padre Celestial. Amén y amén. Hermanos, les invito a que me acompañen a meditar estas palabras junto con Jesús. Estamos usted, Jesús y yo. Mire qué bonito. Hoy el nombre, el que yo le he puesto, es: ante el complot del hombre, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Mire cómo ante cualquier plan del hombre se antepone la voluntad de Dios. Primera lectura del profeta Ezequiel, capítulo 37, del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas las partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni volverán a dividirse entre dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la tierra que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, en esta primera lectura podemos ver la alianza de Dios y su pueblo y cómo Dios nos purificará para gozar de esa alianza. Estos dos puntos nos muestran la misericordia, a pesar de que nosotros como pueblo muchas veces le damos la espalda.
a Dios, Dios siempre establece y renueva la alianza. Es una gran noticia porque ahí nos muestra su misericordia, nos acoge de donde estemos, no importa la situación, no importa la situación, el pecado, la grandeza del pecado que hoy esté viviendo. Dios te convoca y quiere renovar su alianza con cada uno de nosotros. Nos pide conversión, nos pide que entremos a esta Pascua purificado, que lleguemos a la Pascua purificado, y estamos a un día de entrar en Semana Santa, y les invito a abrirse, les invito a tomarla en serio, a tomarla como una gracia, incluso el hecho de estar en una cuarentena, estar encerrado. Miremos, hermanos, más adelante el Salmo de hoy, las últimas 4 líneas se las voy a leer, se las dejaré todo en la caja de descripciones de este video. Las últimas 4 líneas del Salmo nos dice así: entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Y es esta promesa que quiero recalcar, hermanos, que ante la voluntad del hombre, ante toda circunstancia, toda oscuridad, se antepone la voluntad del Padre. No importa el complot, no importa la circunstancia del enemigo del mundo. Atrevámonos en esta crisis, en esta pandemia, en medio de esta cuarentena, a ver la voluntad de Dios, a ver los aspectos positivos, porque sí hay. Voy a mencionar algunos, pero ustedes sin duda van a poder sacar muchos más aspectos positivos, y pueden anotarlos, tomar nota de cuáles son aquellos aspectos positivos, cuáles son aquellas lecciones que va a dejar esta pandemia. Les invito a que me acompañen a escuchar y a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 11, del 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba ahí el tiempo con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba le avisaba para prenderla. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que nos dé discernimiento y claridad. ¿Qué es lo que nos quiere decir a través de esta palabra, a través de este evangelio? Mire, en la parte en donde dice en aquel tiempo muchos judíos, en la primer trozo del evangelio, dice: muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él, pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. El Evangelio de Juan nos cuenta esta situación que se da entre el pueblo, porque esto pasa antes de que Jesús resucitara a Lázaro. Y sabemos que Lázaro, según algunos autores, era un poco más conocido entre los judíos que su hermana María y Marta. El solo hecho de ser hombre, pues ya tenía 4 días de muerto, y una muerte sabida por muchos judíos. Y este milagro de la resurrección de Lázaro es un signo de poder de Jesús, del poder sobre la muerte. Nos dice la Escritura que muchos de los judíos creyeron en Jesús al ver estos signos, estos milagros, ese poder de Jesús ante la muerte. Y quizás, pues no nos dice el Evangelio cuántos, pero sí dice muchos seguidores. Y eso es lo que precisamente a los fariseos les preocupa, que Jesús ante estos signos se nos está saliendo de la mano el poder, y van a haber muchos judíos que lo van a seguir.
Algunos de ellos quizás no creyeron y fueron y le contaron a los judíos, pero vuelvo y repito, ante el complot del hombre se antepone la voluntad de Dios. Mire más adelante, hermanos. Otro trozo de ese mismo evangelio dice: los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Sabemos, hermanos, que Sanedrín significa literalmente acción de sentarse juntos. Por lo general, ellos se lo designaban a un tribunal religioso o a un consejo que se reunieron porque miraban a Jesús como una amenaza. Estaban preocupados por toda la popularidad que Jesús estaba ganando y toda la cantidad de judíos que lo estaban siguiendo ante ver los prodigios, los milagros, esos signos tan visibles y tan latentes que se estaban viendo. Ellos se preguntan: ¿qué hacemos? Miramos la preocupación con la que ellos miran. Este hombre hace signos, dice. Y miremos, hermanos, en esta parte me detengo, cómo los judíos o cómo los fariseos se cerraron a la acción de Dios. Algunos judíos, porque no todos. Miramos cómo más adelante pues San Pablo se abre y se dice que de alguna forma también su maestro Gamaliel, algunos judíos o algunos fariseos se abrieron a la acción de Dios. Pero aquí lo importante es usted y yo. Hoy día nos estamos abriendo a la voluntad de Dios. Nos abrimos, tenemos esa apertura de algunos que miramos, contemplamos en los evangelios, o nos cerramos esa actitud de los fariseos que se cerraron. Dice, ellos se cerraron a la acción de Dios y decían: si lo dejamos seguir, todos creerán en él. A ellos realmente no les importa los milagros o lo que es capaz de Dios. No les importa ver que el poder de Dios es mayor que la muerte. Ellos, lo que les preocupa y lo que tienen miedo es perder su poder. Perder su poder que tenían como fariseos, como una secta de los fariseos, tenían cierto poder. A veces quizás nos puede pasar y preguntémonos cuántas veces nos puede pasar que nos cerramos como los fariseos, a ver en medio de una crisis, a ver la gracia de Dios. ¿Cuántas veces nos cerramos ante una persona, ante un familiar, un cercano en el trabajo? Nos cerramos a verlo como una gracia. ¿Cuántas veces en el trabajo, en la iglesia, en el grupo o en la familia, en el lugar donde estemos, nosotros nos consideramos lo bueno y miramos las acciones de otros, y en vez de abrirnos para reconocer lo positivo y aprovechar esa gracia, nos cerramos quizás por miedo a que nos quiten esa pequeña cuota de poder, quizás porque lo miramos como competencia, o quizás movidos por la envidia. Yo les invito a poder entrar en este momento, en este tiempo tan privilegiado que vamos a iniciar en esta semana, a examinarnos, a purificarnos, preguntarnos: cada una de mis acciones, ¿qué me mueve? Miramos cómo a los fariseos les movió el miedo de perder su poder, porque ven a Jesús como una amenaza. Todas mis acciones hoy día, ¿por qué están siendo movidas? Lo ideal es que cada una de las acciones sea movida por el Espíritu Santo, sea movida por el amor, por la misericordia, que es aquella que acoge y transforma. Seguimos con otro trozo del evangelio de hoy que dice: uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo movido por su propio impulso, y lo dice el evangelio, sino por ser sumo sacerdote en aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Caifás, según algunos autores, piensan que más que fariseo era saduceo por esta estrategia para deshacerse de Jesús, que tiene más un tinte político, que era una característica pues más saducea que farisea. Caifás no lo dijo movido por su propio impulso, lo dijo porque Dios se lo susurró para el bien tuyo y mío.
Y eso lo vamos a meditar en la Semana Santa, esa victoria. Porque para nosotros la cruz, para nosotros los cristianos la cruz es signo de victoria. No es signo de muerte, es signo de victoria. Donde Jesús vence al pecado, donde Jesús vence a la muerte. Seguimos con el Evangelio. En el otro trozo dice, en aquel día decidieron darle muerte. Mira el complot del hombre y cómo se antepone la voluntad de Dios. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a una región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba ahí tiempo con sus discípulos. Jesús estaba cuidando delicadamente que se llegara la hora en el cumplimiento de la voluntad del Padre, porque a él lo movía la voluntad del Padre a hacerla, y todo tenía su tiempo y su hora. Mire qué discernimiento de Dios. Jesús dice, se retiraba y no andaba públicamente, y no por miedo, sino porque estaba cuidando que llegara la hora perfecta en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Miren este trozo del Evangelio, qué importante, y nos dice, Jesús se retiró a la región vecina del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba ahí tiempo con sus discípulos. Desierto y discípulos. A mí personalmente me resuena esta parte, la importancia de vivir este retiro, esta cuarentena, que podemos hacer de nuestra casa un desierto, y es en el desierto donde precisamente Jesús nos habla, en ese silencio. Por eso les invitaba al principio a apagar la televisión y hacer de nuestra casa en este tiempo de cuarentena y en este tiempo de cuaresma a la vez, hacer ese momento de silencio en nuestra casa, y que nuestra casa puede ser ese desierto donde el Dios nos hable. Y mire qué importante, Jesús estaba con sus discípulos. Usted y yo tenemos una familia, o personas que viven en nuestra casa, y es ahí, ellos son nuestros discípulos, es ahí donde está nuestra verdadera y principal misión. Ojo, es esa misión tan importante que estamos llamadas a transformar, primero yo, y también nuestra casa, transformarla en todos aspectos, ya sin duda, en silencio, en ese desierto, contemplando el rostro de Dios. Dios nos va a indicar qué áreas de nuestra vida quiere trabajar, qué áreas de nuestra vida quiere transformar. Mire qué bello, ante ese complot de los fariseos, cómo se antepone la voluntad de Dios. Ellos pensaban que iban a deshacerse de una amenaza de Jesús, que lo miraban con miedo. No se abrieron a Él. Por eso no gozaron de lo que Él traía. Más adelante, siempre en el mismo Evangelio dice, se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. También nos cita en la primera lectura de Ezequiel, que dice, los purificaré. Se acerca también nuestra Pascua hermana, a la que también les invito a subir a esa Pascua, pero purificándonos de nuestros pecados. Hermanos, nuestra Pascua está cerca. Aprovechemos al máximo este tiempo con nuestras familias para prepararnos de la mejor forma para entrar a la Semana Santa que iniciamos mañana. Para que en Pascua podamos citar, podamos compartir con nuestra familia, con nuestros primeros discípulos, de que el Espíritu Santo, de que Dios nos ha liberado. ¿Cuál era el Egipto del que Dios nos quiere sacar? Tenemos tiempo, hermanos, tenemos tiempo aún de tomarnos en serio la palabra de Dios, de vivir realmente una santa semana. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre, cada uno de estos días les acompañe. Y los invito a suscribirse a nuestro canal, a darle like y a compartirlo si les ha edificado, y a orar por cada uno de nosotros que con mucha amor y mucha voluntad quiere transmitir y llevar un poco de ese pan espiritual que Dios nos ha regalado. Bendiciones, hermanos.